Bueno, aquí estamos en la terminal del Buquebus. Ya nos estamparon, hemos salido de Argentina y tenemos nuestro sello de Uruguay, de salida. De Uruguay, sí señor. 1 de noviembre. 1 de noviembre. O sea que estamos esperando que llegue la nave para embarcarnos y nos vamos a la querida República Hermana del Uruguay. Cruzamos el charquito y nos vamos a comer unos asados, pero ustedes saben que cuando hacemos los videos en Canadá y yo hablo de la carne argentina, siempre les he mencionado que la carne uruguaya es más o menos o mejor que la carne argentina. Nunca estuve en Uruguay, pero esta vez vamos a ir a comprobar de que yo no estaba equivocado, ¿no? A comer y a beber. Bueno, con el tanat. El tanat, la uva tanat, bueno, sí. Después de que regresemos nosotros van a tener que cortar las exportaciones de vino porque los vamos a dejar. Así que, hermanos, los visitamos, pero se la van a tener que aguantar después, hasta que recuperen la cosecha el año próximo. Bueno, y les menciono el precio también, antes de que nos olvidemos. Para ir de Buenos Aires a Colonia pagamos $65 por la clase ejecutiva, business, pero vamos a regresar de Montevideo, después, al final de la semana, de Montevideo a Buenos Aires, y esas son como 2 horas y media, es un viaje un poquito más largo y eso es $95 también, la clase ejecutiva. Y ¿qué más? Bueno, pero la diferencia entre el ómnibus de Colonia a Montevideo es prácticamente la diferencia del precio del pasaje si uno larga desde Montevideo a Buenos Aires y no tener que perderse otra vez 2 horas en el ómnibus y volver desde Colonia. O sea que el precio más o menos se equilibra, digamos, ¿no es cierto? Y también nos han dicho que hay restaurantes en el barco. Sí, eso está todo preparado. Estos tipos cruzan todos los días, van y vienen. Pero bueno, finalmente después de 65 años voy a conocer el Uruguay. Está estando tan cerca y nunca pudimos ir. A visitar los vecinos. Así que sí, ese es el plan, esperando el buque y nos vamos para allá. Ya subimos al Buquebus, la sección business ya se llenó, así que no pudimos conseguir asientos juntos, así que ahora entiendo por qué todos estaban parados haciendo una fila 1 hora antes de subir, es porque se llena. Pero te dan champán, así que voy a llevar una para mi papá. Salud y buen viaje. ¿Qué vas a comer? Jamón y queso. Un sándwich, un roll. Sí, sándwich de jamón y queso. Y vino tinto Malbec. Salud. Chin chin. Salud. Bueno, hola a todos desde Colonia del Sacramento. Hemos llegado a nuestro departamento que hemos alquilado por las próximas 4 noches. Aquí estamos en el centro del pueblito, bien lindo, es un lugar muy tranquilo, bien verde, hay árboles a lo largo de las calles y las avenidas y podemos ver el mar o el río. No, podemos ver el río de la Plata, aquí desde la terraza, así que creo que vamos a estar muy cómodos. Y ahora, bueno, recién regresamos del supermercado, compramos un poco de comida, comer una pequeña picada. Samuel, por supuesto, encontró un vino uruguayo. ¿Cómo se llama? Jiménez Méndez. Jiménez Méndez. Alta Reserva. Arenarroa. Arinarnoa. Arinarnoa. Yo nunca he escuchado el nombre de esa uva. No sé.
Tal vez sea algo que solo crece acá en Uruguay, no sé. Pero vamos a probar ese vinito. Mi papá está preparando la picada, un poco de salame, queso. Compramos pancitos. Y Esta noche a las 8 vamos a parrilla de Uruguay. Ok, vamos a Sí. comer parrilla Parrilla en Uruguay. en Uruguay. Sí. Primer día en Uruguay hay que comer carne uruguaya. Ese es el plan. Bueno, gente, estamos en Uruguay y vamos a tomar vinos uruguayos. Este es de Las Brujas, Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Alta reserva, Arinarnoa. Jamás en mi vida había escuchado de esta uva. Parece ser que es una cruza entre Tanat y Petit Tonight. Cabernet Sauvignon. y Cabernet Sauvignon Y tonight. y Tanat. No la conocía y es 100% de la variedad de estas. Viñedo Las Brujas, Canelones. 9 meses en barricas de roble francés y americano. Rendimiento 13.000 kilos por hectárea. Así que vamos a ver acá qué va a pasar con esto. Ok, ahí lo tenemos, señores. Gracias. Vamos a probarlo. Salud. Salud. ¡Salud! Muy distinto. Es del 2015. Sí. Yo le siento más el Tanat que Sí. el Cabernet Sauvignon. Se lo siente potente este vino, ¿no? Sí. Se lo siente fuerte, ¿ah? Como Fuerte. para comerlo con carne, con una, Sí, una es pasta. un vino para algo así, que tenga grasa, ¿vieron? Una cosa... Porque la verdad que no está alcoholizado, digamos, no es que uno sienta el alcohol fuerte, sino que el vino en sí tiene como una pesadez, ¿no? Pero está rico. Está bueno. Algo nuevo. La verdad que me gusta. Sí. Comamos algo porque no hemos almorzado, che. Y primero impresiones de Colonia. Muy buenas. Sí. No hemos Muy visto buenas mucho, impresiones. pero parece ser un lindo pueblito. Caminamos 2 cuadras al supermercado, pero las calles son bien tranquilas. Arboleda, Un ¿no? pueblito de esos típico colonial, así, antiguo, Ya. tranquilo. La gente bien amable, servicial, ¿no? Ah, sí, El que nos trajo en el taxi, muy buena persona. La chica que nos recibió por el Airbnb también, una muy buena, agradable. Pero bueno, mañana les diremos más porque hoy no hemos visto nada todavía. todavía no. ¿Ok? I'm so fluffy. Hello. Hello. So cute, so cute. Mwah! Here, lunchtime. How many people is this? Gracias. It's a moment of truth. Esta ensalada es para una familia entera. Nosotros pensamos que iba a ser algo chiquito para acompañar la carne. Y wow. Y miren la carne. Miren toda la carne.
El tamaño. Una barbaridad. Ya. Bueno, Ok. hoy es el momento de la verdad con la carne uruguaya, ¿eh? Porque hemos llegado hasta estas latitudes para realmente probar el sabor de esta carne. ¿Sí o no? Pero sí, así es. Es vacío la parrilla pedimos, ¿ok? Ya. Vamos probando, a ver. Y buena cuchilla nos trajeron. Ahí está. Muy, muy bueno. A la par o mejor que la carne argentina. El sabor no podría estar mejor. Y por eso que siempre lo digo en los videos. Carne argentina y carne uruguaya. Las mejores del mundo. Ambas. Hay que reconocerlo. Muy rica la carne, sí. Creo que vamos a estar comiendo mucho asado durante nuestra semana acá en Uruguay. ¿Y cómo? Brownie con dulce de leche, helado de vainilla. No necesitamos postre, pero Samuel pidió postre. Y el mozo dijo, Él es el culpable, él es el que insiste. Y el camarero dice, les traigo 3 cucharas por las dudas. Vamos probando, a ver. está rico. ¿Está rico? Ya. Con dulce de leche. Muy bueno. 3000 calorías acá. Un poquito de agua. Un poquito de soda. Para lavarlo, ¿vieron? Delicioso. Delicioso, sí. Aquí estamos de regreso en el departamento. Una increíble cena. El tamaño de todo. La carne, la ensalada, el postre. Más de lo que esperábamos. Una barbaridad de comida lo que nos trajeron. Oh. Y todo delicioso. Ujú. No podemos decir que hubo un solo artículo que no nos haya gustado, porque la verdad que se pasaron, las cantidades fueron, pero aquí las porciones yo creo que son para 2 personas, ¿vieron? Hay que tener cuidado con eso, porque si se ordenan individuales, después uno lo termina comiendo, pero se pone hecho una bomba. Sí, salimos con un montón de unos huesitos, porque a la ida nos siguieron unos perros, parecían callejeros, ¿no? Sí, bien bonitos. Bien amistosos y nos dio tanta pena que nos trajimos los huesitos y al final cuando regresamos no los encontramos. Tal vez mañana. A ver, mañana, sí, cuando salimos a pasear tal vez los encontramos. Sí, así que bueno, ese fue el día de hoy. Algo para mencionar que nos sorprendió es que acá en Uruguay, si tienes una tarjeta extranjera, no pagas el IVA. Sí, el IVA lo descontaron de la cuenta. Automáticamente, sí. Cuando la máquina registra que es una tarjeta de otro país, saca el IVA directamente, no se paga. O sea que... Linda sorpresa. Sí, una sorpresa agradable porque hubo una diferencia de como 200 pesos, ¿no? Sí. En la cuenta uruguayos. O sea que, bueno, quedaron como la propina igual, pero en fin. Así que las compras también debe ser lo mismo. Sí, eso es, primer día en Colonia y... Encantados con Uruguay, nos llamó la atención que al cruzar las avenidas, las calles principales, que no tienen semáforo, los autos paran automáticamente. Cuando uno se larga a cruzar la calle por la senda donde cruzan los peatones, los coches se parquean ahí y lo dejan que uno camine, que el peatón tiene la prioridad como debe ser y como es en casi todos los lugares del mundo, pero claro... En Argentina no nos íbamos a largar en Buenos Aires por encima. a cruzar una calle que no tiene luz y uno se larga a la calle, te arrollan. Uruguay y a los uruguayos felicitaciones porque eso es civismo, ¿ok? Y la gente cuando llega de afuera se da cuenta. Así que cuando las cosas son buenas y se hacen bien hay que decirlas y se valora. Y bueno, mañana es un nuevo día. Esperemos que no llueva. Ahora estamos viendo relámpagos y escuchando truenos. Así o sea que, bueno, ¿trajiste paraguas? Trajimos paraguas. Podemos salir en la lluvia. Salimos con el paraguas, no nos vamos a quedar atrás por un poquito de agua nosotros. O sea que vinimos a disfrutar a estas tierras y a conocer a Uruguay y no nos vamos a quedar adentro porque llueva. Eso es positivo. Y mañana vamos a salir a comer y a morfar otra vez, pero como descosidos, ¿vieron? Pasó el camarero con una fuente así de grande, no les miento, la llevaba así en la mano y era una montaña así
de milanesas y de papas fritas. Así que ya nos hicimos la idea de lo que vamos a comer mañana, ¿no? Unas milanesas napolitanas con unas papas fritas. ¿Qué les voy a decir? Cómo se come en esta zona del Río de la Plata es fabuloso, ¿vieron? Pero bueno, así que ese fue el día. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches. Chao, chao. Chao.